Hola de nuevo. Hola también a las que estáis desde casa. Perdonad que vamos con unos minutitos de retraso. Después intentamos recuperar en el descanso para poder finalizar también a la hora y tener tiempo suficiente, ¿vale? No sé si nos escuchas ya, Mónica. Sí, perfectamente. Sí, vale, Gracias. fenomenal. Vale, pues vamos a empezar la tarde con la ponencia de especialización de juzgados, un proyecto pionero. Tenemos con nosotras y nosotros a Mónica Rincón Acereda. Mónica es psicóloga, experta en psicología clínica y en psicología forense y diplomada en ciencias criminológicas. Cuenta con 21 años de experiencia como psicóloga forense en la Administración de Justicia. Es profesora de la Escuela Superior de Ciencias Criminológicas de Las Palmas y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Así que ha pasado, vale. Es autora de artículos, publicaciones y ponencias y actualmente es psicóloga de la Unidad de Valoración Forense Integral del nuevo juzgado especializado en violencia contra la infancia y adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Así que empezamos con esta parte del ámbito jurídico. Muchas gracias, Mónica, por estar hoy con nosotras en la jornada. Tenemos 45 minutos, dejando como unos 5 o 10 minutos, lo que tú veas, para que pueda haber unas preguntas al final, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues cuando quieras. Vale, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos, al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, de la Psicología de Madrid, por hacer una invitación extensiva a los profesionales del juzgado, del primer juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia, a don Tomás Martín, que es el juez titular, y a mí, que soy la psicóloga forense de la unidad de valoración adscrita a ese juzgado. Pues ante todo, como les digo, reiterar nuestro agradecimiento conjunto por la invitación a participar en estas interesantes jornadas sobre maltrato y abuso sexual infantil. En principio, nuestra idea es transmitirles un poco y compartir con ustedes cuál ha sido esta trayectoria y esta experiencia que hemos puesto en marcha desde octubre del año pasado, pero que realmente pues se remonta a muchos más años anteriormente, años anteriores de trabajo conjunto, no solamente por parte de la judicatura y los psicólogos forenses, sino con la participación de un equipo multidisciplinar que se ha encargado de la gran tarea de intentar adaptar la justicia a la infancia, sobre todo en el ámbito del derecho penal, que es donde más avances pues hemos realizado. Así que pues esta charla conjunta con ustedes pues va a ir en principio sobre esos antecedentes, voy a pasarlos muy rápido, para luego presentarles este nuevo juzgado y esta nueva forma de trabajo que estamos realizando, la unidad de valoración forense integral, y cuáles son las estrategias de reducción de esta victimización secundaria que a través de este nuevo proyecto piloto se está poniendo en marcha. Bien, la primera pregunta y sobre la que debemos partir es ¿por qué necesitamos adaptar la justicia a la infancia? Parece una pregunta retórica, pero realmente tiene pues al menos 3 respuestas. En principio, porque no es algo que podamos elegir, es un mandato legal, es un imperativo legal. Es decir, nosotros como profesionales, concretamente de la psicología, estamos en la obligación de adaptar la justicia a la infancia en todas las actuaciones que realizamos en nuestro quehacer profesional. Segundo, por estas cifras relacionadas con la exposición de la violencia de los menores, de la infancia, perdón, contra la violencia, que son unas cifras demoledoras que diversos estudios desde diferentes ámbitos y desde hace ya por lo menos 5 o 10 años nos están poniendo de manifiesto la importancia del fenómeno que se está dando de violencia, tanto física como sexual, con respecto a la infancia. Y finalmente, porque somos nosotros, agentes judiciales, todo lo que es el organismo judicial, el responsable principal de lo que denominamos esa victimización secundaria, esa victimización que parte del sistema y hace que un menor víctima de un delito de maltrato físico o de abuso sexual sea doblemente victimizado por el sistema. Pues al menos por estas 3 razones es nuestra obligación como profesionales adaptar esa justicia a la infancia. Bien,
Esta normativa y este imperativo legal, como les decía inicialmente, no es algo nuevo. Ya llevamos casi 40 años desde las normas de Beijing, las reglas de Beijing de las Naciones Unidas, donde nos ponían de manifiesto ese derecho de los menores a ser escuchados, a ser informados, a ser protegidos. Posteriormente hemos pasado evidentemente por esa Convención sobre los Derechos del Niño y luego ya a nivel internacional y ya muy concretamente a nivel europeo, el Consejo de Europa se ha tomado muy en serio este plan de adaptar la justicia a la infancia y desde el 2012 ha planteado esta justicia adaptada a la infancia, unas perspectivas que diferentes países pueden ir adoptando para hacer realidad esta adaptación. Les invito pues a que estos documentos que son de dominio público y que están realmente en internet a disposición de todos nosotros, pues los podamos consultar y nos van indicando esas pautas, esas normativas legales de necesidad de adaptar el entorno judicial a las necesidades de los menores. Ya en el ámbito estrictamente local español, pues tenemos la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, donde se ponen de manifiesto esos derechos básicos que tienen las víctimas, no solamente las víctimas menores, ¿vale?, sino todo el tipo de víctimas, pero hacen una referencia a víctimas especialmente vulnerables, que serían para nosotros pues los menores. Y se plantean que deben existir medidas concretas de protección a esas víctimas y se empieza ya a dar el foco de esa atención individualizada de las víctimas menores de edad en relación a sus necesidades específicas. Pero no es hasta el año pasado, con la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia, cuando realmente se dispone de una aproximación integral a la protección de los menores víctimas de cualquier tipo de violencia. Y efectivamente, en esta disposición adicional 20ª, se ha planteado, entre otras medidas para proteger adecuadamente a los menores víctimas, el mandato de crear juzgados especializados en infancia y adolescencia que, teniendo profesionales especializados, lleven a cabo toda esa evaluación y esa adaptación necesaria para los menores que atraviesan por el sistema judicial. Y ese es el sentido de nuestro juzgado y del funcionamiento del juzgado. Todos sabemos que existen diversos estudios, uno de ellos de la Fundación ANAR, hay otros de Save the Children, hay otros de la Fiscalía, pero casi todos coinciden en señalar esa cantidad, ese porcentaje mayoritario de víctimas que lo son, víctimas menores que lo son por personas de su entorno, casi un 70%, y en un 60% en su propia casa, no solamente conocidos, sino en su propia casa, y también nos ponen de manifiesto cómo el curso de ese procedimiento penal normalmente terminaba en un archivo de este tipo de diligencias por falta de pruebas. Diversos estudios, como les digo, señalan estas características y las que les voy a comentar. Normalmente, en el 85% de los casos de abuso sexual infantil no se llega a plantear una denuncia. ¿Y eso qué implicaría en términos cuantitativos en España? En 2016, según las estadísticas del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, se denunciaron tan solo 4.056 casos de abuso sexual infantil, ¿vale? Si tomáramos en cuenta que solo el 85% de los casos no se denuncian, estaríamos hablando de aproximadamente 35.000 víctimas menores de edad que no fueron denunciados sus casos. Ya si pasamos también a no solamente aquel porcentaje de personas que denuncian, sino los que no solamente denuncian, sino que continúan todo el proceso hasta llegar al juicio oral, vemos que tan solo el 30% de ese porcentaje mínimo, que era el 15%, llegan a juicio oral. Realmente es desalentador el porcentaje de condenas inculpatorias, que realmente pues, no superaron en el 2002 a 202 personas, ¿vale?
Si estamos hablando de 34.470 víctimas y tan solamente 202 condenados, pues realmente algo está fallando en nuestro sistema judicial. ¿Qué más fallos podemos detectar realmente en nuestro sistema judicial que hacen que se amerite un cambio de enfoque, un cambio en el paradigma de la atención de los menores víctimas de abuso sexual? Pues si tenemos en cuenta que el propio sistema judicial tiene una limitada capacidad de detección en tanto en cuanto solamente persigue lo que se denuncia, y si tenemos en cuenta que las denuncias solamente son el 15%, pues muy poca capacidad de detección. Pero otro elemento que contribuye al fallo en la respuesta de este sistema judicial es la cantidad de veces que se hacía al menor repetir la misma declaración en diferentes entornos. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera una menor que ha sido objeto de abuso sexual intrafamiliar, que es el más frecuente, como decíamos antes, y alguien, pues una de las miembros de la familia lo lleva al médico, a su pediatra normalmente. Su pediatra normalmente lo derivaría con un parte de lesiones a la policía. En el mejor de los casos, pues la policía activaría una denuncia, le tomaría declaración, pasaría al juez. Después el juez activaría lo que son sus profesionales, los profesionales pertenecientes al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Primero lo vería el psicólogo, al cabo de los meses primero lo vería el médico, al cabo de los meses lo reconoceríamos nosotros, los psicólogos forenses, y finalmente pues tendría que comparecer a juicio oral y volver a contar pues toda la historia. Si se dan cuenta, desde que le revela a la familia hasta que aparece en el juicio oral, son al menos 7 veces las que un menor tendría que contar lo sucedido. Save the Children hace una media de 4, porque realmente habría casos en los que las cuenta menos veces que otras. Sin embargo, por contra, tendríamos que la comparecencia a juicio oral de ese mínimo porcentaje que continuó hasta el final sería de un 86%, es decir, casi todos los menores que continuaban tenían que declarar en juicio oral, con el consiguiente perjuicio a nivel psicológico, a nivel emocional, que la comparecencia a juicio oral, la confrontación con el supuesto agresor, normalmente intrafamiliar, pues tenía para el menor. Con lo cual, realmente, como decía inicialmente, el sistema se convertía en un agente de victimización muy relevante en la vida de estos menores. ¿Cuáles serían los elementos que realmente nosotros hemos detectado desde el juzgado que son elementos potencialmente victimizadores? Una de las principales sería la dilación en el procedimiento. Es decir, los procedimientos suelen mantenerse en el tiempo desde el momento en que se interpone la denuncia en la policía hasta que sale una sentencia. Pueden tener una media de aproximadamente entre 2 y 3 años. 2 y 3 años en que los menores no pueden cerrar ese ciclo de inicio de ese procedimiento legal, de esos efectos secundarios asociados, del impacto que le sucede y finalmente la declaración en juicio oral. Además, como decía antes, la sobreexposición o las múltiples declaraciones realizadas por la víctima suelen ser un elemento añadido de victimización secundaria. Además de la falta de información del procedimiento y de sus intervinientes, es decir, si tenemos en cuenta que un menor no solamente se le ha dilatado todo este procedimiento a lo largo de 2 o 3 años, ha tenido que contarlo muchas veces, sino que además cuando tiene que comparecer ante los diferentes operadores jurídicos, no tiene conocimiento de qué se espera de él en cada momento, quién es el fiscal, quién es el juez, qué objetivo perseguimos cada uno, quién es su propio abogado defensor, que a partir de la Ley 8/2021 se asigna por defecto a un menor víctima, pues ese es un elemento, la falta de información que contribuye a la victimización secundaria. Durante el proceso, pues evidentemente, el que se priorizara una realidad legal sobre una emocional implica pues que hagamos demasiadas o excesivas preguntas para determinar y calificar concretamente un hecho delictivo en detrimento del bienestar o la salud de la persona mientras está declarando. Ese sería un elemento clarísimo de victimización secundaria. Además, como decíamos, de la asistencia al juicio oral,
las barreras lingüísticas, el uso de un lenguaje muy técnico en la celebración del juicio, que el menor o la menor puede desconocer, evidentemente, y no tiene comprensión del alcance de esas manifestaciones, se constituye efectivamente en un nuevo elemento de victimización secundaria, además de desarrollar toda esta declaración en sitios no preparados para los menores, y la falta de preparación de los operadores jurídicos que realmente tienen que entrevistar a un menor, porque muchas veces nos topamos con pues abogados o fiscales o jueces o los propios psicólogos y médicos que no tienen las herramientas y las estrategias necesarias para abordar adecuadamente la entrevista, por ejemplo, de un menor de 3 años, cada uno dentro de sus ámbitos. Con lo cual, esa falta de preparación no hace más que incidir nuevamente en esa victimización secundaria. Bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ay, perdón, se me disparó. A ver, ponemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, antes del 2015 estábamos trabajando en lo que es la adaptación de la justicia a la infancia. Nuestro proyecto empezó realmente pues alrededor del 2012, 2013, incluso antes del Estatuto de la Víctima, que nos reconocía toda esa necesidad de protección de los derechos. ¿Dónde nos movemos nosotros? Pues nosotros somos una ciudad de casi 400.000 habitantes, Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla de Gran Canaria y de la provincia. Nosotros tenemos una población muy pequeña, pero dentro de esa población muy pequeña tenemos 54 juzgados. Es decir, el nivel de conflictividad también en las islas es también importante o elevado. De esos 54 hay 8 juzgados de instrucción, que son los encargados de tramitar todo tipo de delitos. Y desde octubre del año pasado hay un solo juzgado, que es el que le vamos a contar, en el que se centralizan todas las causas penales cuyo objetivo es el abuso físico o sexual o emocional de menores víctimas. Entonces, en ese juzgado, en ese único juzgado, se centralizan lo que son todo tipo de delitos relacionados con la violencia física y sexual contra menores. Pero simplemente, fíjense lo que les digo, de la capital, no de toda la isla, sino simplemente del partido judicial. Nosotros hemos puesto en marcha este proyecto y les quería compartir un pequeño vídeo en relación a esta iniciativa que nos pone un poco en el contexto. 8 juzgados en uno, con un equipo multidisciplinar implicado, se adelantarán los plazos en estos procesos tan largos y complicados y se evitará, sobre todo lo más importante, la doble victimización de los menores. En 50 segundos, un menor víctima de un caso de maltrato o abuso atraviesa este juzgado desde el hall hasta la sala de relajación. Sin contacto visual con su presunto agresor, declarará en el momento en el que se sienta preparado. Esencialmente es evitar la victimización secundaria. En el momento en el que declaran esta sala, se olvida del proceso. El proceso sigue su curso, pero la víctima ya no se ve arrastrada en su vida, en las necesidades terapéuticas que pueda precisar. Ya no es esclava del proceso. En esta sala GESEL se registra todo, sus gestos, su testimonio formarán parte de la investigación, un trabajo en el que participan, entre otros, 2 doctores y 3 psicólogos. A través de un sistema de audio nos pasan las preguntas desde la otra sala, nosotros escuchamos las preguntas y atendiendo a la edad del menor, a su vulnerabilidad, a la situación emocional por la que está atravesando, reformulamos esas preguntas. Las partes ven satisfecho ese derecho a la contradicción y el derecho de defensa, pero la víctima no se encuentra frente a una pregunta formulada en un tono agresivo, inquisitivo, perturbador. En menos de 6 meses de cometerse el delito puede estar hecha la prueba preconstituida. El menor no tendrá que volver a declarar en el juicio porque la justicia se ha adaptado a sus necesidades. Un proyecto piloto que se podrá trasladar a todos los juzgados de España en 2 años. Bien, esta era una introducción, una presentación que nos han realizado con motivo de la puesta en marcha de este dispositivo. Pero vamos a ver un poquito más cómo funcionamos, las diferencias que tenemos con el funcionamiento y la intervención
con otro tipo de juzgados. Por ejemplo, hablábamos de las actuaciones judiciales que podían dilatarse a lo largo de por lo menos 2 o 3 años. Nosotros estamos intentando incidir sobre ese factor de la dilación y hemos conseguido la toma de declaración a los imputados, a los testigos y a las víctimas en un plazo récord de 3 días. Es decir, lo que antes podría dilatarse meses, la parte judicial de nuestro juzgado, es decir, la oficina judicial, lo ha reducido a 3 días. Por otro lado, las evaluaciones médicas, los reconocimientos médico-forenses, que dependen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se realizan de manera urgente y programada, ya no en los centros de salud, ya no en las urgencias hospitalarias del hospital materno, por ejemplo, sino en un área concreta y especializada del hospital, pero dirigida por los médicos forenses que realizan esa exploración conjunta, una única exploración conjunta física del menor, con lo cual le ahorramos al menor estar en ese peregrinar de sitios. Con respecto a las valoraciones psicológicas forenses, que suelen ser las que más tardan, primero por su complejidad, segundo por la falta de profesionales, de personal para realizar este tipo de valoraciones en los institutos de medicina legal y ciencias forenses, normalmente tardaban entre 6 meses o 1 año. Espera para poder ser visto por el psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal. Nosotros en este juzgado estamos intentando que ese plazo no exceda del mes. Es decir, en un plazo aproximado de 3 meses podríamos tener todo ese procedimiento que tardaba años visto, valorado médicamente, valorado psicológicamente y preparado para ser redirigido a los juzgados especializados en penal para que sean ellos quienes establezcan pues, la pena que corresponde a este delito. Bien, algo muy importante que estamos consiguiendo en este nuevo proyecto es la coordinación interinstitucional. Nosotros no podríamos trabajar adecuadamente y prestar una función si no trabajamos directamente coordinadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con los profesionales sanitarios. Si nos fijamos en esta primera foto, esto sucede cuando cada uno de los profesionales entrevista a los menores víctimas desde su punto de vista y cada uno va a elaborar las preguntas que considera pertinentes cuando llega al pediatra, cuando llega al médico forense, cuando llega al juez, cuando llega al psicólogo forense. ¿Y qué hacemos? No hacemos nada más que contaminar ese testimonio. Si en cambio realizamos entrevistas informativas que estén pautadas, es decir, si nos coordinamos el Cuerpo Nacional de Policía, la UFAM o el EMUME, la UFAM de la Policía Nacional o el EMUME de la Guardia Civil, y si nos coordinamos también con los profesionales sanitarios, vamos a pisar en la misma huella, vamos a conservar y a preservar esa huella psicológica que va a ser la que vamos a buscar cuando vayamos a recabar su testimonio, ¿vale? Entonces es muy importante el hecho de la coordinación interprofesional para conseguir la preservación de la huella psíquica. ¿Qué hacemos desde nuestro juzgado para minimizar lo que son estos efectos de la victimización secundaria? Bueno, pues tenemos actuaciones en ámbitos múltiples, desde el ámbito médico, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito incluso arquitectónico y tecnológico y evidentemente desde pues, un ámbito propiamente más terapéutico y más de adaptación, como decíamos, de la justicia a la infancia. Con respecto a la primera, la unidad de valoración forense integral es una unidad especializada similar a las que operan en los juzgados de violencia contra la mujer, formada por profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales. En nuestro caso, tenemos 2 médicos del Instituto de Medicina Legal. Estaban previstos 3 psicólogos, pero no han llegado refuerzos y por ahora solo hay una, en el caso soy yo. Y estaba previsto también la incorporación de trabajadores sociales forenses que tampoco pues, se han incorporado. Llevamos estos 6 primeros meses de andadura con un poco de déficit de personal, aunque muchísimas ganas de trabajar.
Las estrategias de reducción de la victimización secundaria en el ámbito médico, las voy a pasar un poco rápido, pero para que ustedes las conozcan, pues pasan por adaptar no solamente los procedimientos de valoración física del abuso físico o sexual, sino también por la utilización de elementos pediátricos especializados, espéculos especializados, sillas pediátricas. Y de hecho estamos trabajando con la contribución de los psicólogos forenses a la elaboración de un kit para facilitar el abordaje físico de los menores, que tanto les cuesta un poco a los médicos forenses lograr la cooperación, por ejemplo, de un menor en edad preescolar, entre 3 y 6 años, para una exploración ginecológica o para una exploración anal que se requiere, por ejemplo, en los casos de agresiones sexuales. Entonces, ese trabajo conjunto médico y psicológico para el kit, que estamos trabajando en ello, pues ha resultado muy positivo. ¿Qué más trabajamos? Pues bien, desde el punto de vista psicológico, el psicólogo forense tiene una labor muy importante en este juzgado. Se encarga de todo el proceso desde el inicio y el primer contacto de los menores con el juzgado hasta la finalización y el cierre. Nos encargamos de la acogida y el rapport, nos encargamos de hacer las evaluaciones de competencia para declarar, del estado emocional previo, de la valoración del daño, también de apoyo técnico al juez con respecto a la declaración, es decir, lo que actualmente se denominan las pruebas preconstituidas, y nos encargamos también de hacer la descompresión emocional posterior a la prueba preconstituida, la valoración de la satisfacción del paso por el nuevo juzgado, tanto de los menores como de sus familiares, y el cierre de la intervención. O sea, son todos los ámbitos en los que a lo largo de los meses trabajamos como psicólogos forenses. No solamente trabajamos el área de la psicología en la valoración psicológica forense, sino también estamos emprendiendo en proyectos en los que participamos en prevención. Por ejemplo, actualmente tenemos la formación a fuerzas y cuerpos de seguridad y también la prevención en el ámbito escolar y del deporte, con un programa que tenemos previsto llegue a 8.000 niños en los ámbitos deportivos para detectar, para aumentar esa detección del abuso sexual en el deporte. Y también trabajamos en proyectos de docencia e investigación de la mano de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que realiza un estudio. Bien. ¿Cómo trabajamos en el juzgado y cuál es esta metodología distinta que ponemos en práctica? Para nosotros, uno de los elementos centrales de la adaptación de la justicia a la infancia es la acogida. La acogida del menor y de su familia en el juzgado es un elemento central reductor de la victimización. Lo veremos en el vídeo a través de esos 50 segundos que hablábamos desde que se es recibido en la puerta de los juzgados y es acompañado permanentemente a través de lo que hemos denominado una vía libre a la infancia, sin tener que pasar por donde entran todas las personas del público a través del juzgado, y con las cero posibilidades de encontrarse con el presunto agresor, que también con frecuencia pues está citado para la comparecencia a juicio. Entonces, fundamental la acogida en la entrada, el acompañamiento durante la espera y la descompresión emocional. Les voy a compartir un vídeo de 1 minutito nada más, donde se muestra el acompañamiento desde la calle hasta la llegada a nuestras dependencias.
Bien, como hemos podido ver en este vídeo, el acompañamiento es en este punto de encuentro del menor, donde viene la policía local vestida sin uniforme de policía, acompaña, siempre son de un hombre y una mujer, para acompañar a la menor o al menor, dirigido hasta las dependencias. En las dependencias reciben los psicólogos forenses. Mientras se practica la prueba, se está acompañando al menor, posteriormente se hace la descompresión emocional y nuevamente la policía pues le acompaña finalmente a la salida para evitar cualquier tipo de encuentro con el agresor. Y para darle serenidad, confianza y conocimiento y ese sentido de control al menor sobre este proceso judicial. Otro de los elementos que estamos trabajando es la elaboración de materiales propios para la exploración. Entonces hemos hecho un kit para la evaluación, por ejemplo, de competencias en menores entre 3 y 6 años. El dibujo de abajo, por ejemplo, indica uno de los elementos que estamos trabajando para valorar pues, su capacidad de orientación, su capacidad del manejo de las cantidades, la orientación espacial, la orientación temporal, el delante-detrás, encima-debajo, que son conceptos que vamos a necesitar claramente durante la celebración de la prueba preconstituida para que el menor sea capaz de identificar y narrar qué es lo que ha sucedido con el tema del delito. Entonces, este material lo estamos todavía elaborando. En Canarias, a diferencia de muchos sitios de la península, tenemos bastante inmigración y pues los dibujos de exploración lo estamos haciendo con diferentes razas, con raza negra, también con orientales, y hemos empezado a hacer estos dibujos de exploración también con personas con discapacidad intelectual. Bien, esta es nuestra sala de espera que hemos adaptado para los menores, que se basa en lo que se denomina la arquitectura de la víctima, que más adelante les voy a comentar. Pero básicamente se caracteriza por formas redondeadas, un ambiente que transmite serenidad, un hilo musical suave, bastante luminosidad y luz exterior, sin nada de neones. Y luego pasaríamos a lo que es la sala propiamente dicha de exploración, que les enseñaré más adelante. Bien, otro de los elementos importantísimos para nosotros es escuchar a los menores, no solamente en lo que tengan que decirnos respecto a su testimonio, sino también a cómo les ha parecido la experiencia. Entonces trabajamos lo que es una encuesta de satisfacción, tanto a los menores como a las familias, preguntándoles qué tal ha sido la experiencia, desglosándola en por lo menos 5 áreas. Incluso a los menores de 3 años, que son los más pequeños que atendemos, a través de pictogramas o pegatinas, hacemos ese tipo de valoración y ese feedback, pues para nosotros resulta muy importante. Bien, elementos fundamentales de nuestra actuación pues son la valoración de competencias para declarar, como comentaba, el apoyo en la declaración o prueba preconstituida y sobre todo la realización del informe de credibilidad sobre las declaraciones realizadas por la menor o el menor cuando el juez así lo solicita. Bien, algo que estamos intentando trabajar, aparte de la adaptación del entorno a los menores, de que su declaración se lleve a cabo en un sitio absolutamente nada relacionado con una sala de vistas, sino con el entorno que les enseñé previamente, es también utilizar todos los recursos tecnológicos a nuestro alcance para poder elaborar un análisis concreto del testimonio del menor. Entonces, en este vídeo, que no se los voy a poner porque realmente igual tardamos un poquito y prefiero contarles más el proyecto, pero se los puedo pasar para que vean, se explica un sistema de análisis de vídeo que esa prueba preconstituida, esa declaración que es tomada al menor, luego se graba en un CD para evitar que los menores comparezcan a juicio oral y ese CD es el que los psicólogos forenses analizamos a través de un programa de análisis de vídeo, introduciendo los criterios normalmente pues del CBCA, del SVA, del GA5, aquellos que nosotros utilizamos para el análisis de la credibilidad del testimonio, para sobre la marcha ir clicando esa lista e ir haciendo el trabajo del análisis de credibilidad pues mucho más ágil. Lo trabajamos a través del sistema Coding. Bien, esta es nuestra sala Gesell, que como ustedes ven no tiene un espejo unidireccional, en tanto en cuanto a la experiencia previa nos decía
que se distraían, que se oía y que no mantenía esa intimidad. Nosotros hacemos la entrevista en esta sala y se distribuye por stream a otra sala que no está contigua, donde se está celebrando todo lo que es el juicio, es decir, están todos los operadores jurídicos viendo en directo lo que está trabajando el psicólogo forense o la persona que está realizando la prueba directamente con la menor o el menor. Bien, esta es la sala, como les decía, basada en los conceptos de arquitectura de la víctima. Se diseñó específicamente para adaptar este espacio de entrevista a los menores. Una de las cuestiones que mejor nos caracterizan es esa retroalimentación de los niños y de las niñas que pasan por el juzgado y nos dicen que pensaban que esa situación iba a ser muchísimo más complicada, tanto la declaración como el sitio y la acogida, y que realmente han salido mucho más tranquilos y no se han sentido realmente victimizados, y todo el entorno, la entrevista y los profesionales que hemos participado en ello, pues realmente le han ayudado bastante. Bueno, esto era lo que les comentaba antes sobre la arquitectura de la víctima, la reducción de ruidos, el mobiliario, el control de los espacios, la luz natural. Y pues para finalizar, realmente hacemos una sola declaración entre los 4 y los 14 años, tal como plantea la ley, y hacemos un acortamiento de los plazos, como les señalaba previamente también, y a los menores entre 14 y 17 años, aquí hay una errata, no 18, pues realmente intentamos, a través de la detección de la vulnerabilidad emocional para declarar, que también sean vistos en prueba preconstituida. Y todos los menores que tienen entre 14 y 17 años, intentamos que también sean vistos en prueba preconstituida, sin perjuicio de que cuando lleguen al ámbito penal, pues quizás les puedan llamar a juicio realmente. Pero eso sería en una segunda instancia. Nosotros sí que preconstituimos también su testimonio. Vale. ¿Qué más cosas trabajamos para reducir la victimización secundaria? Pues la información previa a los menores antes de entrar en contacto con el juzgado, una cédula de citación interactiva y una sala de descompresión emocional. Por ejemplo, con respecto a la información, hemos elaborado un cuento para menores entre 7 y 12 años que hemos denominado Hoy vamos al juzgado, y su objetivo es familiarizarlos con el sistema judicial, con los diferentes actores y operadores jurídicos, para que una vez que llegan a nosotros tengan perfectamente ubicado quiénes somos, qué vamos a realizar, dónde lo vamos a realizar, cuánto tiempo va a terminar, etc. También estamos trabajando, este libro, este cuento, se lo entregamos o bien en el momento en que van a presentar la denuncia o bien en la exploración forense que realiza el médico forense, y es antes de la prueba preconstituida, con lo cual cuando vienen ya el psicólogo forense conocen perfectamente todo lo que es el funcionamiento. Actualmente estamos trabajando en una app interactiva para jóvenes entre 12 y 17 años, que sería el nivel de edad superior, no a través de un cuento, sino, como decimos, a través de una app que se enviaría al teléfono y sería como un avatar o una simulación de todos los espacios y operadores jurídicos que van a ver cuando lleguen al juzgado, un poco más adaptado a esa mayoría de edad. Pero eso todavía no lo hemos realizado, aunque lo tenemos previsto. La cédula de citación interactiva también está en marcha, aunque todavía no está puesta en funcionamiento, pues tiene que ver con hacerle llegar al menor una citación en la cual, lejos de plantearle que tiene que comparecer tal día, a tal hora, y que si no comparece, pues puede ser objeto de algún tipo de delito, como las citaciones que recibimos todos y todas para comparecer a juicio, pues se trata de ese tipo de carta o de citación que va a llevar su nombre personalizado, su foto, porque vamos a tener una intervención previa con la familia, donde pues a través o bien de la app o bien del teléfono móvil, similar a lo que es como la carta de los Reyes Magos para los menores, pues le vamos a hacer llegar esa citación de una manera muchísimo más adaptada a lo que es su edad, su comprensión y sus necesidades. Y finalmente, la sala de descompresión emocional,
Una vez que el menor termina de declarar, termina de prestar su declaración en esas salas que hemos visto, pues tenemos una parte dedicada a que pueda descomprimir emocionalmente, que pueda expresar si es que pues se ha revuelto mucho, se ha puesto muy en contacto o ha aflorado ese impacto emocional al tener que hablar de los hechos, pues realmente un momento para que pueda explayarse y para que pueda soltar toda esa tensión. Hemos también desarrollado un espacio similar al final de nuestra intervención, también supervisada por el psicólogo forense. Bueno, pues para finalizar, creo que me queda muy poquito tiempo, comentarles simplemente que este nuevo juzgado tiene no solo un cambio en relación a los procedimientos, sino es un cambio de paradigma. Es decir, antes los niños y las niñas eran sujetos pasivos de derecho, es decir, los padres eran los titulares de derecho y los menores un sujeto pasivo. En nuestro juzgado estamos intentando que esos niños, niñas y adolescentes sean sujetos de pleno derecho. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente centrando toda nuestra intervención en ellos. Por comentarles simplemente dos anécdotas que han sido interesantes para nosotros y nos han llenado de satisfacción por la dificultad que entrañaban estos casos y por los resultados que hemos tenido, comentarles un caso, por ejemplo, muy complicado que tuvimos de un abuso físico y negligencia de una menor que tenía 15 años, es decir, por su edad sobrepasaba la edad de prueba preconstituida, pero tenía una discapacidad intelectual muy grande, un CI de 40, vinculado a unas anomalías cromosómicas, cardiopatía, hidrocefalia, es decir, con una competencia curricular de un menor de 3 años y con unos déficits, sobre todo comunicativos, en los cuales pues, su expresión verbal era de holofrase, eran frases de una palabra, y pues el delito que se denunciaba eran lo que ustedes están viendo aquí a la derecha, esto es la pierna, y estos son pues aproximadamente unas 8 marcas negras, ¿vale? Ella las tenía alrededor de todo el cuerpo, 28 lesiones cicatrizales compatibles con quemaduras en todas las extremidades, en toda la espalda, de larga data, de diferentes datas, según la médico forense, producidas por un objeto sólido caliente en sección circular, que ella nos decía era compatible con ese tipo de mecheros con los que se enciende la cocina de gas. Bien, esta menor, dada su discapacidad intelectual con un CI de 40 y unas competencias expresivas muy bajitas, pues hubiera sido un caso de archivo, evidentemente, no se hubiera podido explorar. A través de la exploración médica especializada, a través de la exploración psicológica especializada, a través del uso de pictogramas, a través del uso de fotos, a través de un rapport enorme con la menor, es decir, dedicarle la mayor parte de la exploración al rapport y muy poquito a lo que fuera la declaración, realmente conseguimos simplemente lo que necesitábamos, y era que la menor pudiera identificar al autor. No pudimos identificar mecanismos, no pudimos situarlo en fechas, no pudimos situarlo en momentos específicos, dadas sus dificultades de vocabulario, pero sí que pudimos identificar al autor a través del uso, como decíamos, de esos sistemas de comunicación aumentativa. Y para nosotros fue todo un reto. Y otro, pues un poco por ponerle estos dos tipos de casos que hemos tenido y que tienen que ver con el objeto de estas jornadas, pues unos de maltrato y otros de abuso o agresión sexual. Este caso también muy complicado para nosotros, fue una menor de 4 años procedente de Mali en situación irregular que llegó en diciembre del 21 en patera con su progenitora y estaba compartiendo hogar con otras 6 madres aquí en Las Palmas, con 6 madres e hijos de esas madres y 2 varones adultos, uno de los cuales le propinó una agresión sexual. Esta menor de 4 años de edad solo hablaba un dialecto bámbara, es decir, no hablaba ningún tipo de lengua que pudiéramos o pudiésemos tener un intérprete, desconocíamos el nivel de desarrollo psicoevolutivo que tenía, la barrera lingüística era muy importante, así
como los factores culturales para explicar lo que le había sucedido. Esta menor fue reconocida por los médicos forenses, determinaron que había en su orificio himenal, estaba dilatado, enrojecido en la región genital, pero no estaba asociado a lesiones específicas de violencia sexual, porque este reconocimiento se hizo 1 mes y medio después, porque la madre no denunció por miedo, por su situación de irregularidad. Entonces no pudimos encontrar. Sin embargo, durante la exploración psicológica forense, realmente conseguimos a través, ustedes ven ahí en esta foto, estamos la menor, está tachada, no identificada, la persona que está de espalda es la intérprete que conseguimos a través de la Casa de África, una intérprete de Bámbara, y las 2 personas, las 2 psicólogas forenses, que es mi compañera y yo, que estábamos haciendo lo que era el análisis de credibilidad del testimonio. Un caso, como les digo, especialmente complejo, en tanto en que esa credibilidad tenía que estar mediatizada por el intérprete, que paso a paso nos iba indicando lo que le decía la menor, y conseguimos a través de esa exploración que la menor comunicara en su lengua e identificara al agresor. ¿Qué apoyos tuvimos? Pues el apoyo lingüístico específico de esa traductora de Bámbara, el apoyo gestual, el apoyo visual, y utilizamos también el kit de exploración que les comenté anteriormente. Bueno, con todo ello, yo sé que he ido muy rápido, que de pronto me he dejado cosas atrás, simplemente quería comentarles un poco dos elementos, eso sin perjuicio de que evidentemente vemos abusos y agresiones sexuales en menores, pues evidentemente españoles, que tienen nuestro contexto cultural, pero que realmente, pues frente a estas, que son situaciones con bastantes limitaciones y bastante complejidad, pues se ha podido establecer esta autoría y si nosotros nos fijásemos solamente en un abordaje tradicional, una menor con competencias cognitivas gravemente afectadas, por ejemplo la primera niña con un CI de 40 y dificultades de comunicación, o la segunda menor con barreras idiomáticas, en un abordaje tradicional, en un juzgado de instrucción tradicional, no hubiera sido explorada. En este caso, pues con las adaptaciones y apoyos necesarios, se ha podido favorecer esa exploración. Con respecto a la victimización secundaria, estas 2 menores, pues se hubiera contribuido muchísimo a lo que es la dilación del procedimiento, porque hubiéramos tardado entre 2 y 3 años, las declaraciones hubieran sido múltiples, las hubiera visto muchas personas, y, como decíamos antes, pues una mayor victimización secundaria. Aquí, en este juzgado, hemos logrado hacer una única exploración psicológica forense y una prueba preconstituida. Y finalmente, pues en un abordaje tradicional, estos 2 casos muy complicados hubieran supuesto un archivo de las causas y, sobre todo, pues una sentencia que sería absolutoria o un sobreseimiento de la causa por falta de pruebas. Y en este caso hemos conseguido la identificación de los autores, la vinculación con los hechos, la utilización de los sistemas aumentativos de comunicación, pictogramas, fotos y el apoyo lingüístico adecuado. Así que, pues vale, nosotros consideramos Mónica, que adaptar la justicia a la infancia ¿me oyes, no consiste Mónica? solo en un espacio bonito, en un entorno bonito, sino también en una nueva metodología de trabajo. Y con esto finalizo la parte que quería comentarles. 0 niños en los juzgados. Nuestra idea es que los niños no vayan al juzgado, sino que vayan a la Casa de la Infancia, que estamos en plena construcción, y una vez que terminemos esa construcción nos trasladaremos todos allí y los jueces se quedarán en su juzgado y nosotros en la Casa de la Infancia, y a través de streaming pues haremos todo esto que les estamos contando. Muchísimas gracias. Sabemos que todavía queda un largo camino por recorrer, pero queremos que este proyecto contribuya realmente a dar luz y a poner en valor pues todo lo que es esta justicia. Muchas gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Felicidades por ese proyecto tan necesario, ¿no? Que va dando una respuesta rápida y sobre todo adaptada, ¿no? No solo a la infancia, sino dentro de la infancia, todos esos casos específicos que nos has ido contando. Vamos de nuevo un poco mal con el tiempo. En el chat no tenemos nada. No sé si aquí hay alguna pregunta.
A mí se me ocurría preguntarte si sabes si hay ya otros juzgados en marcha, ¿no? Si se está haciendo este proyecto... Ah, vale. Si se está llevando a cabo este proyecto en otros lugares. Mira, no, en principio como decía, la Ley 8/2021 planteaba la necesidad de que se hicieran juzgados especializados. Esta iniciativa, que empezó, como decíamos, en octubre, es la única que está actualmente en marcha en España. Es un proyecto piloto, es decir, estamos viendo cómo va. Es un proyecto piloto para 2 años y a partir de estos 2 años el Consejo General del Poder Judicial, que es quien ha dado el visto bueno para esta puesta en marcha, pues decidirá si realmente es una experiencia que merece ser generalizada y puesta en marcha en otros partidos judiciales, pero realmente actualmente es la única que está funcionando. Y estamos con una evaluación, un sistema de evaluación para poder contar nuestros resultados y que sea generalizable, claramente. Bueno, pues ojalá, porque yo creo que con tu presentación nos iba quedando claro que funciona, ¿no? Con los resultados que ya tenéis. Muy breve, te pido, Estefanía, si quieres, y Natalia, ¿le pasas por favor el micro? Y con eso acabamos y damos paso a la siguiente. Muy bien, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta. Sí, y es que si estás de acuerdo con las pruebas que hay ahora mismo, ¿no?, para hacer a los niños de esa prueba preconstitutiva, si es suficiente información para decir si un niño ha sufrido o no abuso sexual en la infancia. Bueno, realmente la prueba preconstituida no es otra cosa que favorecer el que la persona menor pueda declarar acerca de unos hechos con la garantía de que sea una persona especialista la que pueda obtener ese testimonio. Es decir, a partir del conocimiento experto de un psicólogo forense en el interrogatorio o en la declaración del menor, se obtienen normalmente los indicios necesarios para que el juez tome la decisión de saber si encausa o no ese procedimiento, ¿vale? Entonces, normalmente, con esa entrevista unida a todo lo demás, es decir, no es una única, o sea, es una única entrevista, pero no es la única prueba. Existen las pruebas médicas, en el caso de que existan, existen las denuncias, existen las declaraciones de testigos, existen los informes, por ejemplo, que se aportan al procedimiento en el caso de que sean menores que han sido visibilizados en el sistema sanitario a través de algunos tratamientos. Es decir, todo eso aporta realmente para lo que es determinar si un menor o no ha sido víctima. Y la prueba preconstituida sería una de ellas, uno de los elementos. Sí, comprendo lo que dices, pero en abuso intrafamiliar, que no hay testigos, punto número 1. Y número 2, tampoco pruebas físicas, porque se denuncia tras años. ¿En qué pruebas nos basamos para decidir si ha sufrido o no abuso sexual la víctima? Claro, los psicólogos forenses nos basamos en el análisis del testimonio. Es decir, necesitamos un relato, que es el que trabajamos en la prueba preconstituida, por eso dedicaba una parte muy importante a la creación del rapport, para poder acercarnos emocionalmente al menor en esa prueba, en esa toma de declaración, y posteriormente, a través de entrevistas protocolizadas que ya existen para el abuso sexual infantil, por ejemplo, el NICH, por ejemplo, la entrevista de Juárez, el GA5, por ejemplo, los protocolos del Acta de Michigan. Es decir, hay muchísimos instrumentos que utilizamos los forenses para acercarnos de forma evaluativa a lo que es el contenido de la declaración de los menores. Incluso y sobre todo lo que tú planteas, en los abusos sexuales donde no hay testigos y donde no hay rastros físicos, como son los abusos sexuales intrafamiliares a menores, efectivamente. Vale, muchas gracias. Yo la verdad es que no sé los demás profesionales de aquí, pero yo no estoy de acuerdo en, por ejemplo, cuando se dictamina que no solo a través de estas pruebas o el USVA, porque me parece que en un juzgado que te ve una terapia, ¿no?, de una vez, una ocasión, una persona desconocida, es muy difícil crear ese rapport, como sabemos.
en meses incluso, ¿no?, con pacientes, como para que en un día un menor cuente algo que le causa tanta vergüenza y culpabilidad y solo por ese testimonio ya se juzgue si ha sufrido o no. De ahí que tengamos 202 condenados de 34.470 víctimas. Claro, efectivamente. Bueno. Sin embargo, yo quisiera apelar a la cientificidad, al proyecto que estamos realizando, al sentido común, que es el menos común de los sentidos. Cuando ustedes ven realmente, y les pongo a la disposición para que visiten el juzgado, realmente cómo esas personas, contrariamente a lo que podríamos partir de base, que es lo que tú señalas, es decir, que no se van a abrir, es impresionante cómo se abren. Es decir, haciendo la entrevista de forma adecuada con un personal especializado, es increíble ver cómo una persona que no conoces de nada te puedes abrir de esta manera y puedes hablar de esos hechos de una manera evidentemente afectada, pero con los suficientes detalles para poder hacer un procedimiento. Entonces, de verdad, les invitaría a que algún día, si tienen interés, se pasen por nuestro juzgado. Claro, ojalá y vean no una prueba. Muy interesante poder conocer el juzgado o los siguientes. Voy a cortar ya, perdonad, pero si no podemos seguir, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado. Seguimos en contacto. Gracias.